Vamos a leer entonces Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo número 4, a partir del versículo 1. Varios versículos, solamente vamos a tocar algunos de ellos para esta meditación final de la palabra del Señor. Palabra que si la hemos encontrado, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Gloria a Dios. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Amén. Palabra del Señor. Gloria Gloria a Dios. Jesús. Y vemos y notamos al igual, gloria a Dios, que en el texto leído anteriormente por nuestro hermano Rubén, gloria a Dios, a Jesús, a Jesucristo como personaje principal, gloria a Dios. Y a otro personaje importante, gloria a Dios, que es una mujer, que es la mujer samaritana, con alguna que otra similitud también a la historia leída anteriormente, hablando de una necesidad importante, de una necesidad, gloria a Dios, profunda de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas, gloria a Dios. Pero cuenta la palabra, relata la palabra, gloria a Dios, viniendo ya, gloria a Dios, desde otro lugar, hablando de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, que dice que cuando Jesús oyó, gloria a Dios, algo que se hablaba y se decía de él, algo que decían los fariseos, algo que decían aquella gente que siempre lo estaba criticando, que andaba buscando cosas malas de él para poder criticarlo, dice que escuchó decir, gloria a Dios, lo que decían los fariseos, que es: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y esto no era que lo decían positivamente, no lo decían de manera positiva, de que la gente se iba convirtiendo al Señor, se iba llegando al Señor, se iba convirtiendo de una mala manera de vivir y se iba consagrando a Dios y lo iba siguiendo a Jesús en el camino, sino que lo decían a modo de crítica, porque esta gente se alejaba de las leyes humanas, de las leyes que ellos profesaban, gloria a Dios, y se convertían a Jesús. Pero dice que inmediatamente de eso Jesús se fue de ese lugar. No le interesó escuchar lo que decían de él, no le interesó escuchar aquellas cosas malas y esas críticas, y dice que el Señor empezó a caminar. Pero empezó a caminar movido por algo, gloria a Dios, por algo importante, movido por algo, por una fuerza prácticamente que lo trasladó al lugar a donde fue. Dice que el Señor Jesús caminó, gloria a Dios, y salió de Judea a Galilea. Pero mientras tanto que iba caminando, en eso que él tenía pensado y planeado, llegar a Galilea, dice que en el camino el Señor sintió la necesidad de pasar por Samaria. Dice la palabra: y le era necesario pasar por Samaria. El Señor Jesús tal vez hubiera querido llegar directamente, pero había algo que lo contuvo.
Amén. Había algo que Gloria a lo Dios. retuvo, había algo que le decía a Jesús, y eso era el Espíritu Santo que tenía que pasar por Samaria. Santo Jesús, Una ciudad aleluya. determinada, una ciudad también importante, gloria a Dios, en la palabra del Señor. Qué importante, gloria a Dios, y a su vez qué lindo, gloria a Dios, que el Señor tenga esa necesidad, gloria a Dios. Y esto lo decimos siempre que estamos en la iglesia, que estamos en la casa de Dios. Hoy no podemos estar físicamente en la iglesia, sino que nos encontramos cada uno de nosotros en nuestros hogares, pero sienta mi hermano y mi hermana en esta tarde, en esta noche, que el Señor en este día tiene la misma necesidad. El Señor siente la misma necesidad y es la necesidad de pasar por cada uno de nuestros hogares, por cada uno de nuestros lugares, para hacernos y darnos la visitación que nosotros estamos esperando en este día. Gloria a Dios. Qué lindo que el Señor nos haga una visita. Qué lindo que el Señor venga a nuestro hogar, venga a nuestra casa, gloria a Dios, porque no solo nosotros, sino que Él tiene la necesidad de pasar por nuestros hogares, gloria a Dios. Y es importante, Jesús cuando sentía estos campanazos del Espíritu Santo, por supuesto que era por algo, gloria a Dios. Había algo que Jesús tenía que hacer en aquel lugar. Gloria a Dios. No era solamente pasar. No era solamente estar unas horas y seguir camino. No, gloria a Dios. No hay un solo lugar que Jesús haya visitado. No hay un solo lugar en donde Jesús haya estado, que donde el Señor no haya hecho nada. Gloria a Dios. Aún en los lugares en donde el Señor predicaba y enseñaba, había vidas que eran transformadas por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice que le era necesario, pero bueno, al llegar a Samaria, dice que Jesús caminó y llegó a un lugar determinado. Dice que se sentó junto al pozo de Jacob. Gloria a Dios. Y dice algo importante. La palabra del Señor dice que Jesús llegó a aquel lugar cansado del camino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que llegó cansado del camino. Y usted me podrá decir, pero bueno, tal vez, ¿cómo puede ser? Si Jesús era el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Si Jesús, gloria al nombre del Señor, podría tal vez evacuar ese cansancio de cualquier forma y de cualquier manera. No, Jesús era el Hijo de Dios, pero vino a este suelo de tierra como hombre, gloria a Dios. Y vino a enseñarnos a nosotros que somos hombres y mujeres de carne y hueso, y pasaba por las mismas cosas. Jesús tenía hambre, Jesús tenía sed, Jesús tenía sueño y quería dormir, gloria a Dios. Y Jesús también se cansaba, gloria a Dios, Jesús se cansaba. Y aún en estas cosas el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Dice que Jesús llegó cansado y Jesús se cansó del camino. Y dice la palabra del Señor, y uno también lo puede leer entre líneas, que Él llegó cansado del camino, pero también se cansó de las cosas que pasaban en el camino. Jesús tuvo que luchar con muchas cosas. Jesús tuvo que luchar con negaciones. Jesús tuvo que luchar, gloria a Dios, que Él no pudo ser profeta en su tierra. Y eso lo dice versículos anteriores, y luego usted lo lee tranquilo, se va a dar cuenta. Y de tantas cosas más, de las críticas tal vez. Y llegó el Señor luego de haber caminado a esta ciudad, a esta aldea llamada Sicar en Samaria, y se sentó. Y Jesús lo primero que habrá pensado entre tantas otras cosas es, mientras estaba solo, en un momento que el Espíritu Santo había preparado porque los discípulos no estaban con Él, habían ido a buscar qué comer, es: aquí estoy nuevamente esperando que el Señor, Dios Padre, me utilice. Amén. Y qué bueno que es poder estar y ser un instrumento en las manos de Dios cuando el Señor nos quiere utilizar. Gloria a Dios. Y Él era el Hijo de Dios, preparado para ser utilizado. Cuando de repente llegó una mujer, gloria a Dios, y llegó esta mujer y el Señor fue quien empezó el diálogo. Jesús empezó el diálogo. Amén. Gloria a Dios. Pero no fue directo a la necesidad de su corazón, sino que Jesús se acercó a ella en cuerpo, alma y espíritu y le dijo: mujer, dame de beber. Gloria a Dios. Y esta mujer se alarmó y le llamó la atención, porque había algo que pasaba, que bueno, luego de haber leído la Escritura varias veces nosotros lo hemos sabido y cada día lo comprobamos, y era que
judíos y samaritanos, no podemos llegar a decir que era un pueblo enemigo, pero no se trataba. No había buena relación. Gloria a Dios. No había una relación asidua, no había una relación llevadera, no había una convivencia en aquel pueblo, entre aquellos dos pueblos. Entonces esta mujer le dijo, tú, siendo judío, ¿cómo puedes tratarme a mí que soy mujer samaritana? Y esto también es para pensar y para meditar. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos lavados y comprados con su sangre preciosa. Nosotros tenemos que entender y comprender todas las cosas, todo el consejo del Señor y toda la palabra del Señor. Y cuando nosotros necesitemos algo, en este caso el Señor le pidió agua. Estaba cansado Jesús, necesitaba beber, necesitaba agua. Y al Señor Jesús no le importó que esta mujer sea samaritana. Cuando llegó el momento de pedirle, mujer, dame un poco de agua. Usted sabe una cosa, muchas veces, nosotros vamos a estar en la situación de tener que pedirle algo a alguien. Y esa va a ser el momento y la situación de guardar nuestro orgullo en el bolsillo. Amén. Y tener que acceder a pedirle. Mire, yo he escuchado a mucha gente pedir oración, a mucha gente. Muchos de ellos estándose distanciados uno del otro, pero decirle, podés orar por mí, necesito que ores por mí. Ese es el momento de la necesidad, ese es el momento de buscar a Dios, ese es el momento de mirar a Cristo y de no pensar absolutamente en nada más. Y en Jesucristo tenemos ejemplo, gloria a Dios. Gloria a Dios. En Jesús tenemos ejemplo de las cosas que hay que hacer, gloria al nombre del Señor. Y en este día tenemos enseñanza también, gloria a Dios. Pero dice que sigue el relato y el Señor sigue hablando con ella, gloria a Dios. Y ahora sí, viene la parte más importante. Dice que cuando el Señor habla con ella y va a la profundidad de su corazón, a Jesús ya no le importó más lo que esta mujer dijo. No le importó lo que le dijo, de que si se tratan, si no se tratan entre sí. Jesús está por arriba de todas las cosas. Jesús está por arriba de cualquier problema, de cualquier separación, de cualquier destrato. Amén. Y Jesús le habló y le dijo, oh mujer, si tú supieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría del agua de vida. Y ¿sabe qué, mi hermano y mi hermana, en este día? Ese es el principal problema por el cual está atravesando la iglesia del Señor por estos tiempos. Usted me dirá, está pasando por un montón de problemas. Sí, hay muchas difíciles situaciones. El primero es no poder llegar a la iglesia para poder tener los cultos como debe ser. Pero hay uno de los principales problemas que no se conoce el don de Dios. No se conoce, gloria a Dios. Dice, si conocieras el don de Dios, no se conoce al Espíritu Santo, no se conoce cómo actúa el Espíritu Santo, cómo se mueve el Espíritu Santo, cómo trabaja el Espíritu Santo, gloria a Dios. Oh mujer, si conocieras el don de Dios, gloria a Dios, aleluya. Y esa es la pregunta que el Señor nos hace en esta noche. Hay que buscar del Señor cada día más y de mejor forma y de mejor manera, gloria a Dios. Tú le pedirías y Él te daría del agua de vida, gloria a Dios. Y usted me dice, pero tal vez, qué difícil que es poder sentir del Espíritu Santo estando en nuestros hogares. Mire, mi hermano y mi hermana, si usted le busca, le va a encontrar, amén, gloria a Dios. Si usted lo busca, lo va a encontrar, gloria al nombre del Señor. Es necesario buscar del Señor. Vivimos atareados, vivimos de aquí para allá. Mire, yo le cuento algo íntimo nosotros, de mi familia, tanto en el día de ayer como el día de hoy. Gloria a Dios. Hemos sentido mucho la presencia del Señor en nuestro hogar. Mucho. Y es porque buscamos del Señor y de su Espíritu Santo. Porque nos arrodillamos, porque le pedimos al Señor, porque buscamos cantar, porque buscamos leer la palabra del Señor, porque necesitamos la llenura del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y si uno lo puede hacer, porque todos no lo podemos hacer, gloria a Dios. Es importante. Porque si no las vidas se ven vacías, se ven raquíticas, se ven frías, gloria a Dios. Es importante el agua del Señor en cada uno de nuestros corazones, gloria a Dios, aleluya. Usted sabe que el que bebe del agua que da el mundo, volverá a tener sed. Santo Señor. El que experimenta las cosas del mundo, va a volver a tener sed.
las cosas que da este mundo, porque el mundo paga mal. El mundo es un mal pagador. El enemigo engaña, gloria a Dios, haciendo creer que lejos del Señor se pueden encontrar cosas mejores. Y eso era lo que Jesús le quería decir a esta mujer. También tenía que solucionar algunos problemas Jesús, porque este texto no termina donde nosotros lo hemos terminado de leer. El texto sigue, gloria a Dios. Y Jesús tenía que pasar por Samaria para tener este encuentro con esta mujer, pero para solucionar problemas. Amén. Y si Jesús tiene que pasar por cada uno de nuestros hogares en esta noche, Señor, es para darnos de su Espíritu Santo, para hacernos una visita, pero para solucionar problemas también. Sí, Señor. Y cada uno de Tú eres nosotros debe poderoso, hacerse cargo de los Jesús. problemas que puede llegar a haber, ponerse a disposición del Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi familia. Señor, te pido que me ayude para poder solucionar todos los problemas que yo necesito. Gloria a Dios. Y dice que así siguió hablando: bueno, tú no tienes con qué sacarla, eres tú más grande, le decía esta mujer, que nuestro Padre que nos ha dado este pozo. No entendía mucho. El Señor le hablaba de la parte espiritual y esta mujer le contestaba con la parte material, como muchas veces solemos hacer nosotros. Y hay algo importante, gloria a Dios, hay algo importante. Cuando prácticamente termina lo que hemos culminado de leer, el Señor le dice: el que bebiere del agua del pozo volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré será una fuente de agua que salte dentro suyo. Amén. Y no volverá a tener sed jamás, sino que será una fuente que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Algo que se reproduce, algo que se Amén. multiplica. Sí, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Aleluya. hay algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dice el final, el versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no venga a buscar más de este pozo. ¿Se da cuenta? Dame de esa agua para que yo no venga a buscar más de este pozo. Y realmente que es así. Aquel que está lleno del Señor no va a necesitar más del agua que da el Gloria a mundo. Dios. Porque está completo. Cuando un vaso está completo, si usted le quiere agregar agua, no va a entrar más. Está completo de lo que el Señor tiene para dar. Gloria a Dios. Aleluya. La final meditación de este día, nuestra moraleja, es que hay que buscar del Señor. Gloria, y no hay que gloria buscar de a tu las otras nombre, cosas. Señor. No hay que buscar del agua material, gloria a Dios. No hay que buscar del agua material, gloria a Dios. Usted sabe que hay algo muy importante que aqueja a la gente de este tiempo, que es aquel que quiere progresar materialmente. Entonces, cuando uno habla con diferentes hermanos, piensan aquellos hermanos que uno quiere cortar, que el hermano pueda progresar materialmente. Amén. Gloria a Dios. Y no está más alejado de la realidad, no hay nada que esté más alejado de la realidad que eso. Gloria a Dios. Lo que sí, que el problema no es progresar materialmente, el problema es dejar de perseverar espiritualmente. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Amén. El problema es que Señor. por querer progresar materialmente, Aleluya. dejamos de Gloria a tu perseverar nombre, Jesús. espiritualmente. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, Señor. porque tranquilamente una cosa puede estar acompañada de la otra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Tranquilamente. Dios nos habla con claridad, gloria a Dios, y nos dé la claridad espiritual necesaria para nosotros poder llevar adelante una vida plena, una vida de victoria, y que podamos hacer, gloria a Dios, como finalmente ojalá que esta mujer haya podido hacer. Hacer desaparecer toda el agua del pozo y llenarse toda el agua espiritual que el Señor Jesús tenía para darle. Dios lo bendiga grandemente en este día, en esta noche y a continuación también. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios.